Le hemos informado a usted todo lo que ha acontecido en la Asamblea Nacional del PRI y lo que acaba de anunciar también la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre este proyecto de infraestructura férrea en todo el territorio nacional. Y ahora le damos la bienvenida a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a quien le agradecemos que acuda a este estudio. ¿Es la primera vez, Es la secretaria? primera vez, Álvaro. La última vez que estuvimos con ustedes me acompañaron allá en la Secretaría. En la Secretaría de Gobernación, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Pero aquí es la primera vez y me da mucho gusto, ¿eh? Bienvenida, Feliz. secretaria, sobre todo porque en una coyuntura muy relevante para el país, en términos de manera particular de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que ha concitado, y es normal, resistencias. Y sin embargo se ha generado también un debate que no tiene antecedente desde mi punto de vista en el país, ni siquiera cuando hace exactamente 30 años se generó una reforma al Poder Judicial de la Federación, muy poco tomada en cuenta en su momento, quizá porque el país estaba hundido en el colapso económico de diciembre de 1994, pero nunca había habido un debate como el que está en curso hoy en el país. Sí, lo creo. Y creo que mejor momento, ¿no? Porque estamos, sin lugar a dudas, viviendo un proceso de transformación de instituciones, pues de rumbo de nuestra patria, y había todavía pues algunos espacios en donde faltaba esa discusión de decir, bueno, ¿hacia dónde debe ir el sistema de justicia? ¿No? ¿Qué falta, que nos ha dejado a deber? Y en ese sentido abrir una discusión amplia sobre qué se necesita para que realmente haya un acceso a la justicia para todas y para todos. Y yo creo que lo que estamos viendo ahorita pues es que la gente quiere participar, no solamente en el sentido de alzar la voz, sino también realmente de participar en la elección, ¿no? De jueces, de magistrados, de ministros, y eso implica pues enormes retos, pero también una transformación muy importante. Yo creo que, Álvaro, hemos visto en los últimos años pues ciertas preocupaciones respecto al sistema de justicia, en muchos sentidos, pero bueno, hemos denunciado, pues tú sabes ya cuántas veces, hasta hay un espacio dedicado en la mañanera del presidente López Obrador que se llama Cero Impunidad y que tiene que ver pues ya con reiteradas comportamientos de juzgadores que están pues alejados de, digamos, de un proceso de cero impunidad, de realmente poder ejercer una vocación con principios, con legalidad y que garantice justicia. Secretaria, pues yo le quiero preguntar, desde la Secretaría de Gobernación y también antes, ya como Secretaria de Trabajo, ¿qué vieron? ¿Por qué es importante impulsar esta reforma? ¿Qué casos emblemáticos, no? Ya veían que era un problema ahí la cuestión del Poder Judicial, para frenar a lo mejor algunas cuestiones que ustedes querían impulsar. Mira, yo creo que hay varias cosas. De entrada, partimos de un diagnóstico de que no hay, digamos, como contrapesos. El Poder Judicial tiene un órgano interno llamado el Consejo de la Judicatura, que hemos hablado. Nacido de la reforma de 1994. Así es, nacido del 94, donde al estar constituido por una mayoría conformada por los mismos del Poder Judicial, tiene como poco espacio para realmente ser un instrumento que permita, pues, evaluar el comportamiento de los juzgadores, que realmente no haya corrupción, que se apeguen a los principios que dicta la Constitución para cualquier juzgador, para cualquier juzgadora. Y lo hemos visto, nosotros hemos metido múltiples quejas al Consejo de la Judicatura, siempre con la esperanza de que se revise este caso. ¿No este juez se excedió, ninguna ha caminado hasta ahora. Y estamos hablando de casos
de evidente, por lo menos corrupción o digamos, parcialidad evidente. Entonces, como no caminan, no es una vía pues realmente que permita que los propios jueces pues tengan ciertos límites en su actuar. Entonces pareciera que pueden hacer lo que quieran sin que haya ningún tipo de consecuencias. Entonces, pues el camino en su momento queda únicamente en el juicio político, por ejemplo, que también ya hemos metido dos en caso de dos jueces, uno que liberó o que quería liberar a un delincuente importante y ahora recientemente el caso de este juez que pretendía excederse en sus facultades. Exacto. Entonces, una discusión es esa, ¿cómo debe existir un tribunal de disciplina con independencia que realmente permita evaluar el comportamiento de los jueces como nos evalúan a todos los funcionarios públicos? Que se tiene que rendir cuentas, tiene que haber transparencia, tiene que haber apertura y tiene que haber justificación de todas estas resoluciones que deben ser apegadas, ¿no?, a principios y al derecho. Y por el otro lado también, pues todo lo que tiene que ver con la legitimidad de estos juzgadores y este principio democrático que ha defendido mucho el presidente López Obrador de que el poder, pues, radica en el pueblo y que la participación ciudadana es fundamental y puede, en este caso, ser muy importante para darle esa legitimidad a los juzgadores. Son juez y parte en el Poder Judicial de la Federación, porque estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. No se está hablando de una reforma de los poderes judiciales locales, que también urge. Pero en este caso se trata del Poder Judicial de la Federación. La reforma del 94 efectivamente creó el órgano que se pensó sería garante de la calidad de los juzgadores. Generó la carrera judicial que hoy defiende mucho quienes, pues, por supuesto, están en el Poder Judicial. Generó el Consejo de la Judicatura, que se supone que es el órgano que vigila la disciplina, la correcta impartición de justicia. Pero hay un defecto de origen. Quien preside la Corte preside el Consejo de la Judicatura, juez y parte. Y si la presidenta de la Corte, quien encabeza el Poder Judicial de la Federación, dice, no se investiga a fulano de tal, no se investiga absolutamente nada. Pero no solo eso, sino se investigan más cuestiones administrativas, ¿no? O sea, de gente, por ejemplo, que falta a sus trabajos, que acusadas, por ejemplo, de acoso sexual. Yo creo que en eso se ha avanzado. Nepotismo, en eso pero no realmente cuando se trata, por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos. Estos juzgadores que ya nos ha pasado muchas veces, que liberan a delincuentes. Muchísimos casos. Caro Quintero, familiares del Marro. Conocidos por muchos. Y siempre está la justificación de que no, que la fiscalía... Sí, pero no siempre se cae en esos errores procedimentales y aún así juzgadores que evidentemente están encubriendo grupos de delincuencia organizada. Eso por un lado, pero también hemos visto cómo jueces se exceden en sus funciones. ¿A qué me refiero con esto? Invaden facultades del Congreso de la Unión. Bueno, no hemos visto los jueces que 2 ministros, un solo juez a través de suspensiones con efectos generales, un magistrado con suspensiones en efectos generales, echan abajo leyes enteras. Ahí está la ley eléctrica, ahí está la ley de hidrocarburos, ahí está el caso de cómo un solo ministro suspendió toda la distribución de los libros de texto. ¿Cuál? Entonces, invaden la esfera del legislativo como también se invade la esfera del ejecutivo. Entonces, se han venido excediendo y nosotros lo que siempre hemos dicho, en un sistema democrático hay 3 poderes y los 3 deben de garantizar su independencia y también sus propias facultades. No puede un juez sentirse por encima de
todos los legisladores, diputados, senadores, electos todos por el pueblo de México. Perdón, diría yo, el caso del juez de la PESA, que es un caso muy relevante contra quien se ha iniciado también un proceso de juicio político. Bueno, tanto que también la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició una denuncia ante la Fiscalía General de la República. ¿Es el criterio del juez que se excede o es una orden de arriba? Para decirlo claro, de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. No lo sé, pero lo que sí estoy segura es que han sido decisiones reiteradas con mucha carga ideológica. Eso es evidente. Este juez ha venido sosteniendo criterios en contra de las decisiones del Congreso, ¿no? De leyes aprobadas, pero también de decisiones del Ejecutivo. Es obvia su visión contraria a la Cuarta Transformación, a el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tiene una carga ideológica tan fuerte que no puede independizarla de sus criterios jurídicos y los plasma ahí. Y eso pues combinado probablemente con consignas. Entonces ahí es donde es muy difícil poder hacer esa distinción. Y si tú no tienes un espacio como el Consejo de la Judicatura que pueda evaluar ese comportamiento, pues lo único que te queda es presentar ante el Congreso un juicio político. ¿En qué sentido? En que sean los diputados los que puedan hacer una evaluación de cuál ha sido el comportamiento de este juez, no solamente en este caso donde abiertamente en contra de la Constitución, violentando la Constitución, que dice que la última instancia es el Tribunal Electoral para todos los casos electorales, mandata al Tribunal Electoral, bueno, tanto que el Tribunal Electoral le dijo, o sea, pero ¿en qué momento? ¿No? Y le puso un hasta aquí. La verdad, nosotros aplaudimos esa decisión, pero más allá de esa decisión ya venían otras decisiones con esa misma carga ideológica, pues que no lo deja tener, francamente, consideramos nosotros, resoluciones imparciales. Yo le quisiera preguntar, secretaria, pues dos cosas. Primero, si nos da también otro ejemplo de estas decisiones que ha tomado el juez Rodrigo de la Pesa que los motivan a solicitar este juicio político en su contra, y también, pues, qué opina de estas reacciones, esta respuesta que ya tuvo la semana pasada el juez, diciendo que, calificando de desproporcionada la respuesta que tienen desde la Secretaría de Gobierno para solicitar este juicio político. Mira, no me gusta, más allá del juez, creo que es un comportamiento que se ha repetido en distintos juzgadores y tiene que ver con esto de la suspensión, es una suspensión de amparo con efectos generales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen y qué es lo que hizo en específico el juez de la Pesa en el caso de la ley de hidrocarburos y la ley eléctrica? O sea, al determinar, ni siquiera estamos hablando ya de la resolución final del amparo, es apenas una decisión provisional, ¿no? Una suspensión. Una suspensión en lo que yo decido el fondo. Bueno, cuando todavía ni siquiera decido el fondo para ver si se violaron o no se violaron los derechos de alguna persona, como suspensión provisional o suspensión definitiva, lo que digo es, no se aplica esta ley, pero no para ti, que fuiste el que promoviste el amparo, para todo el país. Entonces, una juez, con esa decisión, nulifica la decisión de todos los legisladores, 500 diputados y diputadas, 128 senadoras y senadores, tratándose de reformas constitucionales que hasta allá a veces se llega, pues ya no digamos de las legislaturas de los estados. Entonces, esos son los excesos en los cuales consideramos nosotros han caído ministras, ministros, y no generalizo, no son todos, pero sí ha habido y no hay posibilidad de que eso se pueda pues regular
corregir, no hay a dónde acudas a presentar una queja y que haya una instancia que realmente pueda evaluar ese comportamiento y que haya sanciones si se determina que en efecto ha sido excesiva o excedida su decisión, ¿no? Bueno, como ha habido ya casos de reformas también, no necesariamente de reformas constitucionales, de reformas legales, y que con una facilidad la Corte las echa para atrás por vicios de procedimiento legislativo. También esa es otra. Que ese es... Eso no se veía antes. No, o sea, no. dice, imagínate, tú dices, el Congreso tiene sus propias reglas internas, ¿no? De cuánto tiene que pasar una ley, cuántos días, se tiene que contar con el espacio suficiente, todo eso está bien. Pero finalmente hay una decisión soberana, se vota en el Pleno, todas y todos tienen derecho a votar, y si hay una mayoría, ya sea se trate de una reforma o simple o calificada tratándose de la Constitución, se aprueba esa ley, entra en vigor cuando el presidente la promulga y luego la Corte no dice, no, es que no hubo la discusión suficiente. Así es. Digo, a mí me gustaría, yo fui legisladora cuando la reforma energética, cuando la reforma educativa. Claro. ¿Qué discusión hubo entonces? Bueno, que era el Congreso una oficialidad de partes. Bueno, ¿se acuerdan? O sea, era, ahí sí, para que vean, era una cosa grotesca. No había ningún tipo de discusión. No se conocían los dictámenes. Bueno, ya no dije nosotros que éramos minoría. Bajo ninguna circunstancia llegábamos a tener un documento antes de la votación. Ahí se llegaba, es esto y vámonos. Ni siquiera el dictamen se hacía en el Congreso. Exacto, claro que no se hacía en el Congreso, se hacía en la Secretaría de Gobernación probablemente o de otras secretarías y, órale, voten. En ese momento, ¿dónde estuvo la Corte? ¿No? Lo que es increíble es este giro, ahora sí, de decir, no, es que faltó discusión, tratándose de leyes, francamente, que todas ellas son para proteger al pueblo de México. Y los intereses que se han protegido son los intereses particulares. Ese es el caso de la ley eléctrica, ese es el caso de la ley de hidrocarburos, ¿no? Bueno, ya no digamos de los fideicomisos, increíble también lo que pasó. El Congreso determinó la extinción de los fideicomisos y que esos fideicomisos tenían que regresarse a las arcas, digamos, del dinero público de todas y todos. Y un ministro determinó, un solo ministro determinó suspender esa determinación y ahorita no han regresado los recursos de los fideicomisos, que esperemos que eventualmente se regresen, pero por lo pronto ni siquiera se ha resuelto de fondo. Hay una suspensión y por lo pronto esa ley es inaplicable por la decisión de un ministro que nulifica la decisión de todos los legisladores. Entonces, esa es parte de la discusión, pero digamos, más allá de eso, yo creo que lo positivo es pues que estamos viviendo tiempos, eso, como de mucha participación ciudadana, de que lo público cada vez es más público, de que no hay asuntos que no puedan tratarse y que todos tenemos derecho a opinar, que no debe haber una sola voz, una sola opinión y que tenemos que construir finalmente caminos que nos lleven a un país más democrático y con mayor acceso a la justicia. Parte de esta apertura, estos diálogos que se están haciendo previo a la reforma del Poder Judicial, pues en el evento más reciente, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, hace un llamado a la presidencia, al presidente López Obrador, a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, a participar también, a conversar y a que compartan desde la Suprema Corte lo que han recabado en estos diálogos. Bueno, usted como secretaria de Gobernación, ¿qué tanta apertura va a haber con esta cuestión, ¿no? De sentarse a lo mejor en un diálogo así público como se está haciendo, se hizo recientemente en el Congreso? Es decir, vamos a ver a la ministra presidenta, a la secretaria de Gobernación, a la presidenta electa,
dialogando? ¿Qué falta? ¿Cómo avanzar en esta reforma al Poder Judicial? Yo creo que ha sido una, pues digamos, una gran idea esto de los foros abiertos. Hoy la batuta la tiene el Congreso, ¿no? Por eso se está debatiendo ahí, por eso los foros, y no nada más en la Ciudad de México, sino que se están yendo a todo el país, están en Jalisco, se van a Chiapas y van a estar en diferentes lugares donde están llegando, por ejemplo, académicos, barras de abogados, juristas, digamos, se está escuchando todas las voces de cómo se puede mejorar, y también hay muchas cosas ciertas que se están diciendo como, a ver, también se tiene que pensar, no necesariamente posteriormente, en qué pasa con las fiscalías, qué pasa con la policía, cómo se debe profesionalizar. No, claro que sí, pero pues tenemos que iniciar digamos ya ese proceso de cambio que realmente nos lleve, o sea, que no exista impunidad en nuestro país. Hoy la ministra presidenta de la Corte justamente hoy elevó un poco más el tono de su desacuerdo con la reforma. Dijo que en el caso de que se elija a magistrados, ministros y jueces, no llegará el más capacitado, sino el más popular, y que puede ser impulsado por un grupo o grupos de poder. Pues es un poco lo que más bien es lo que hoy ocurre con la elección de ministras y ministros de la Corte, impulsados por grupos de poder. Sí, yo creo que eso es totalmente cierto. Es decir, no podemos cerrar los ojos ante una realidad. Hay jueces, hay magistrados, hay ministros de la Suprema Corte que responden a grupos de poder económico. Eso es cierto y se ha sabido y se ve y lo hemos visto. Bueno, pues qué decir ya de lo denunciado varias veces, de casos que se guardan en una gaveta 8 meses, 10 meses. Ricardo Salinas Pliego. Como muchos otros, ¿no? Que finalmente, pues digamos, es cierto que existen este tipo pues, digamos, de fusiones. Entonces, yo creo que la democracia no hay que tenerle miedo, al contrario, va a ser muy interesante un proceso. Claro que hay que cuidar que estos procesos sean a través, por ejemplo, de convocatorias abiertas, públicas, transparentes, que se puedan inscribir pues todo aquel que cuente, obviamente, con la capacidad técnica. A quien aspira. Eso es lo que sería muy interesante ver. Si no se trata de listas cerradas, de mis cuates, de los cuates de los diputados y de los senadores, no, nada de eso. O sea, la reforma lo que está planteando es apertura, una convocatoria abierta a todo el país, o sea, que realmente puedan llegar, pero no solamente los de carrera judicial, también los de carrera judicial, que eso también no es hacer a un lado los que tengan carrera judicial de ninguna manera. Todos ellos que cuentan con un montón de experiencia, bienvenidos también a la convocatoria que se va a hacer si la reforma se aprueba como viene desde el Poder Judicial, desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Con estas convocatorias vamos a garantizar que van a llegar perfiles de la academia, que pues antes, ¿cuándo? Tú, si no vienes de carrera judicial, no puedes ser juez. Entonces, ¿a poco no hay gente de primera, de principios, que puede ser un buen juzgador, una buena juzgadora, un buen abogado, que tiene experiencia en las diferentes materias y que a través de estas convocatorias hoy podría tener la posibilidad de llegar a estos espacios? Y los temores de que puede infiltrarse el crimen organizado. Pues es que, ahora sí que con todo respeto, pero hay que ver qué está pasando hoy. O sea, ¿cómo te explicas muchas de las decisiones de alguno de los jueces? De algunos de estos jueces que otorgan amparos inmediatamente para que no haya extradiciones, que liberan, 24 horas para que liberes. Sí. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué esas decisiones? ¿Qué está pasando ahí? Sí, es
parte del... Entonces es un poco como al contrario, quizá de venir de un proceso de esta naturaleza, pues da más fortaleza, más legitimidad, más independencia. Sí, y bueno, a mí me gustaría aprovechar también la oportunidad de tenerla aquí en el estudio, secretaria, para hablar también de un tema que ha dado de qué hablar en los últimos años, también por decisiones que han tomado jueces. Me refiero al caso Ayotzinapa y no queremos dejarlo pasar porque ya se había anunciado a inicios de mes que justo hoy, el 8 de julio, presentaría el presidente López Obrador un reporte personal, un reporte escrito por él a las familias de estos estudiantes desaparecidos. Estábamos preguntándonos qué pasó con ese informe, se presentó hoy, cuándo vamos a conocer, qué más se puede saber de este informe. Sí, se entregó hoy a las familias. El presidente, él personalmente, ha llevado esta investigación, este tema en los últimos meses, casi desde que llegué yo a Gobernación, que ya tengo un poquito más de un año. Sí. Nos reunimos cada semana, cada 15 días. El presidente lleva, digamos, un seguimiento puntual y el objetivo principal es encontrar a los jóvenes. Es hacer todo lo posible para obtener información que nos permita contar con ubicaciones en dónde buscar. Entonces, claro que hay otras cosas importantes que tienen que ver con las órdenes de aprehensión, con conocer la verdad de qué fue lo que sucedió. Todo eso es fundamental, pero lo más importante es encontrarlos. Y en eso es en lo que nos hemos concentrado. Entonces, es un informe muy completo que entregó el día de hoy, se entregó desde temprano y yo creo que en la tarde, y ya se dará a conocer directamente a los familiares. Estamos a 3 meses de que concluya la administración del presidente López Obrador. Lo que no se pudo hacer en los 6 años, o casi 6 años, difícilmente se podrá hacer en lo que resta. En cuanto a la localización de los jóvenes, la ley de amnistía tenía también el propósito de dar certidumbre jurídica a quien colabore a romper ese pacto de silencio que prevalece. ¿Puede lograrse todavía en lo que resta del gobierno? Estamos haciendo todo lo posible, de verdad. O sea, hablando con nuevos personajes que permitan de donde podamos obtener mayor información. Y yo creo que sí se puede avanzar todavía. Y en eso estamos. Y no nos podemos dar por vencidos, pero más allá de eso, no es un asunto que pueda concluirse nunca. Es un asunto que yo creo que no se le puede dar carpetazo por la importancia que tiene y el dolor que significó, no solo para los familiares, sino para el país entero. Cimbró nuestro país y en ese sentido creo que todavía se pueden hacer cosas, las estamos haciendo. Por eso la importancia de la ley de amnistía que recientemente fue aprobada para poder contar con pues, las herramientas jurídicas que nos permitieran dar pues, realmente esta posibilidad a todo aquel que colabore, pero que colabore dando realmente información sustancial sobre dónde puede estar el paradero. En esta información que se está dando ya pues a unos meses de que termine este gobierno, le quiero preguntar si también se habla de la ruptura del pacto de silencio específicamente en la cuestión de la participación o no del ejército, porque es una queja que sigue vigente, ¿no?, de los familiares de Ayotzinapa. Tienen el informe del presidente, es un tema que se toca ahí y se va a dar a conocer próximamente, entonces yo creo que va a ser muy importante el conocer toda esta investigación y todo este proceso. Ha sido un proceso muy complejo y que ha tenido pues, muchas etapas, pero que yo creo que poco a poco se han venido como clarificando mucho las cosas, de dónde vienen ciertas teorías, quién las ha impulsado y cuáles son las motivaciones. Entonces, pues yo lo que diría es, creo que es muy importante que se conozca finalmente este documento que
que el presidente presentó primero a las familias, pero que después hará público. Sí, la diferenciación entre el ejército o la Marina como institución o como instituciones y la participación individual de soldados, de marinos, aunque tienen siempre estos un jefe jerárquico. Claro, claro. Es decir, hay militares, hay generales que están sometidos a proceso. Acaba de salir uno en libertad, pero va a seguir su proceso. Es decir, la responsabilidad del caso Ayotzinapa no es institucional, sino individual. Bueno, pues eso es lo que hasta ahora se tiene evidencia, ¿va? Y por eso hay procesados algunos elementos, precisamente para que haya una investigación y después se determine por parte de los jueces. Pero eso precisamente es lo que viene de manera ya muy, muy completa en el informe del presidente. Secretaria, una última pregunta de mi parte. Aprovechando que está usted aquí en el estudio de los periodistas, hay en curso muchos movimientos, inclusive en el gobierno, de funcionarios que van a estar en el siguiente gobierno. Hay, sin embargo, una versión que quiero preguntársela a usted, si a usted, después de dejar la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, podría dirigir Morena. Pues la verdad que, pues para mí sería un honor poder presidir Morena, poder trabajar en la consolidación del partido. Olvídate, o sea, poder trabajar en que sea una herramienta que dure muchos, muchos más años, una herramienta de lucha, una herramienta de defensa, ¿no? De la justicia, de la democracia, de los derechos de todas y de todos. Morena pues ha sido una hazaña, es mucho más allá que un partido, es algo extraordinario, la verdad. O sea, porque es un movimiento, pues un movimiento verdadero, vivo, donde pues caben personas de diferentes corrientes de pensamiento, de diferentes culturas, de diferentes edades, ya no digamos. Y pues que desde que inició y con el liderazgo del presidente López Obrador, pues ha tenido un crecimiento enorme y que hay que cuidar mucho porque es un espacio, precisamente como es mucho más allá que un partido, pues que no solamente es una herramienta para ganar elecciones, sino también para promover la participación popular, ¿no? El debate, la revolución de las conciencias. Entonces se tiene que cuidar mucho. Hay que cuidar mucho a Morena, que esté siempre apegado a sus principios, a sus ideales, pues cercano a la gente. Para cercano evitar a la que se gente. perredice o se priice, como lo estamos viendo con el PRI. Pues para que perdure como una verdadera herramienta en favor de la gente. Yo creo que hoy Morena tiene ese enorme reto, ¿no? De no perder la mística y de no alejarse de la gente. Entonces, pues ya es muy distinto a lo que se inició, ¿no? Que estamos por cumplir, será 13 años de aquel, recordarás que platicamos en su momento. A mí me tocó acompañar al presidente López Obrador el 1 de octubre de 2011, se conformó Morena como asociación civil. Primero, ¿no? Era la decisión de hacer una asociación civil, ¿no? De hacer este movimiento. Y un par de años después ya la construcción del partido, vino pues todo lo que tenía que hacerse de las asambleas estatales, fue complejo. 2013, sí, en claro. 2013, así es. Fue difícil, hubo algunas que tuvimos que repetir, ya no te digo 1, 2, 3 veces para poder pues lograr el quórum necesario.
Y ha sido un proceso de diferentes etapas, pero siempre ha sido un proceso pues de muchísima participación. Y hoy, que ya es tan grande, pues se necesita ir avanzando en esta consolidación, que es pues, institucionalizarlo, garantizar que haya participación por parte de todas y de todos en las decisiones. Entonces creo que es un momento muy importante también como para aterrizar sus principios, sus valores, qué es el humanismo mexicano, incluso qué es el propio obradorismo, ¿no? Y efectivamente, usted fue la imagen de Morena en su origen. Así es. Así y ahora, es. después de del primer gobierno, volver a Morena, ¿qué representa para usted? Pues, como te digo, sería un honor para mí. O sea, imagínate, no solamente lo que ha significado, al principio que estuve, fui la primera coordinadora nacional de jóvenes de Morena. Luego, cuando fui legisladora en 2012, pues no existía Morena como partido político. Entonces entro yo por del partido Movimiento Ciudadano. Entro por Movimiento Ciudadano, sí, como propuesta de Morena, pero luego se forma Morena, hicimos la primera bancada de Morena. Ya al final de la legislatura. Ya al final de la legislatura, ¿no? Que estamos hablando de 2015. Y luego me tocó la organización de Morena, y posteriormente, pues ya en el primer gobierno con el presidente López Obrador, en la Secretaría del Trabajo, ahora en la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues me tocó vivir esta elección, ¿no? Esta elección donde la gente, digamos, más de 27 millones de mujeres y hombres votaron por Morena, más de 35 millones por la primera presidenta, sí. Claudia Sheinbaum. Pues es esta, digamos, este rumbo donde la gente está diciendo, sí, sigamos por aquí, ¿no? O sea, y por eso es que para mí, pues olvídate, sería la verdad que un honor poder colaborar en esa consolidación. Ya dependerá del Congreso Nacional y por lo pronto, si el presidente así lo decide, y esperemos que sí, pues lo acompañaré hasta el último día de su gobierno al frente de la Secretaría de Gobernación. Salvo que tenga alguna cosa que agregar, secretaria, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ambos. Pues vamos a una muy breve pausa y volvemos enseguida con más en Los Periodistas.